Ya estamos en el aire. Bueno, Kini, ¿cómo era Almendral en el 1979 en términos de infraestructura? ¿Cómo se encontró ella estas infraestructuras? Bueno, yo era muy pequeñito, pero recuerdo las calles de tierra, en muchas casas no había agua corriente, recuerdo perfectamente que había muy poca luz en las calles, y además la luz que había era de bombilla, o sea, un platillo enlozado y una bombilla por debajo, y bueno, eso es lo que recuerdo. ¿Qué retos encontró Felisa cuando llegó al ayuntamiento? Porque me estás hablando de que esas eran las infraestructuras. ¿Ella hizo frente a esas infraestructuras? Pues sí, precisamente me he informado, como os he comentado, en la revista local Iglesia en Almendral, y ahí veo que le hace una entrevista y precisamente se enfrenta a eso, a los retos de las calles, a decentarlas, pavimentarlas, a la luz eléctrica y también al agua corriente que llegará a todas las casas. ¿Por qué su mandato fue tan complicado a nivel técnico? Bueno, como te he dicho, yo era más bien pequeñito, tengo buenos recuerdos de la época, pero no puedo hablar mucho, centrarme, pero sí es cierto que, bueno, que empezábamos la democracia. Encima una mujer, pues quizás pues todo eso no era de los signos políticos que entonces llevaba Diputación y la Junta de Extremadura, quizás todo eso quizás se le hizo más difícil también, por supuesto, el nivel económico de un ayuntamiento como de un pueblo pequeño que es este Almendral, pues también, ¿no? Pues eso se le volvería en contra. ¿Qué dicen las actas y los documentos sobre su trabajo? Bueno, en realidad no he podido mirar las actas, siempre me he dedicado un poco más atrás de la historia, pero sí, como he nombrado antes, a esta revista que como que aglutina un poco todo en esta entrevista del año de junio de 1983, pues ahí habla de que había un proyecto ya en el año 83, anterior al año 83, de, de hacer una piscina, había un acercamiento a los jóvenes que por entonces no era, tuvo problemas porque, como dice la entrevista, no eran muy receptores, pero ella lo intentó. Eh, y bueno, eso es lo que te puedo decir así a grandes rasgos de lo que he podido documentarme. ¿Cómo definiría su estilo de liderazgo? Sencillo, creo que también humilde y como una persona más, no hay que decir mucho más, como una vecina que intentó hacer lo mejor que pudo en ese momento que le tocó ser alcaldesa de Almendral. Claro, bueno, es que las preguntas se repetían, quiero decir que más o menos todas eran un poco parecidas, así que no voy a usar esto, voy a usar yo. Si me tuvieras que decir, que yo te digo, defíneme a Felisa Blanco. Aunque tú eras pequeño, ¿cómo la veías? ¿Cómo la veías en su momento de tú, siendo una persona pequeña, un niño pequeño, cómo la veías siendo alcaldesa y cómo la ves ahora siendo todavía vecina de Almendral, ¿no? Cómo has visto un poco su trayectoria de vida, no solo de alcaldesa, sino ella en general, ¿cómo la definirías? ¿Qué dirías? Si yo te pregunto, ¿quién es Felisa Blanco? Bueno, pues yo te diría que amiga mía, te diría que me llevo muy bien con ella, que es verdad que yo era más pequeño cuando ella fue alcaldesa, pero sí que la recuerdo como eso, como la alcaldesa, un niño ve y sabe que la alcaldesa de su pueblo es, y así la recuerdo yo, y a día de hoy, pues bueno, pues tengo muy buena relación con ella, hablamos bastante de cosas precisamente del pueblo, en fin, cuando, no, cuando podemos pues hablamos de cosas que atañen al pueblo. Ella cuando dejó de ser alcaldesa, ¿crees que se desvinculó? ¿O ella ha seguido siempre siendo una mujer participativa, reivindicativa, que siempre ha luchado por Almendral? Yo creo que cuando dejó de ser alcaldesa, ese me parece, dejó gobernar a los que llegaron después. O sea, ella, bueno, hizo su papel el momento que le tocó hacerlo y cuando ya no era, pues bueno, pues se dedicó a sus cosas,
a su vida, o así la veo yo. Después no sé si en el papel más individual pues ella ha sido reivindicativa o ha estado metida en alguna asociación o el mismo partido o no, eso ya no lo sé, pero sí que me da la sensación de que ella cuando dejó de ser la alcaldesa pues como que dejó el paso a los que vinieron después. Vale. Y desde el punto de vista de esa entrevista que has estado tú investigando, ¿qué se cuenta ahí? ¿De qué se habla de esa época? Hemos hablado de las calles, que es lo que más se habla, y se habla también de un plan Planes. Plan Planes a mí me llama la atención porque lo hizo Felisa con el tema de las cámaras agrarias o algo así, de agricultura, para los jóvenes que no habían conseguido el graduado escolar. Entonces había mucha gente pues, que no tenía cultura, incluso que no sabían leer ni escribir. Entonces en los altos del pensionista, que por entonces le llamamos la OGE, se unió tanto con el ayuntamiento algún maestro, el cura, y no recuerdo a alguien más, que daban clases por la noche, para que esos chicos se sacaran el graduado escolar y también gente que no sabía leer y escribir, bueno, pues aprendieran. Duró como un año, ¿vale? También me estaba informando que el cura, que entonces era el párroco de aquí, me ha estado diciendo que duró como un año, que él estuvo dando clases por aquella época, audiovisuales le diríamos hoy, que era diapositivas, vídeos y cosas así, ¿vale? Lo que le dio el párroco de entonces a esos chicos, ¿vale? Bueno, pues eso pues creo que también es importante en el sentido de que se preocupó por la cultura de cada uno, ¿no? De que no estuvieran pues sin hacer nada, chicos de 15 años, incluso mayores, que no tenían otra cosa mejor que hacer. Es decir, que Felisa en esa época era una adelantada en su tiempo porque ya pretendía que todas las personas que vivían en esa época tuviesen cierta cultura y ciertos conocimientos. Entonces, supuso una ruptura abrupta de las circunstancias que había en esa época, ¿no? Exactamente, aquí te lo puedo decir. Me gustaría que me dijeras algo así, ¿no? Pues ¿qué cambio generó ella en el devenir de la historia de Almendral? ¿No? Veníamos de una dictadura, entrábamos en una transición o en una democracia. Era normal de que no se tuviera los estudios, no se le daba tanta importancia, porque también es verdad que los jóvenes por entonces tenían que ayudar en las casas y no se sacaban el graduado escolar y era como algo normalizado. Y entonces pues ella lo que intentó fue que todos esos chicos que no tenían estudio, que no habían sacado no iban a llegar, por lo menos lo básico lo tuvieran. Eso se consiguió con el plan Planes, creo que se llamaba así. Y como te digo, muchos vecinos, entre ellos maestros del colegio, el párroco de entonces y no sé quién más, pues intentaron que esa juventud no se quedara, no fuera una zona cero, que ahí se para, sino que intentó de que fueran más allá con esos estudios. Vale, bien, lo único que, escúchame, ya que él ha traído esto y se ve ahí la entrevista y se ve una foto de ella, si quieres podemos repetir esa pregunta de que él nos habla de la ET y lo enseña, ¿no te parece? Sí, hombre, yo vuelvo otra vez a decirlo, lo he traído por algo, porque yo creo que es un... Empieza a decir... Y hay una cosa, aquí se habla de las calles, lo que habéis dicho ahora, el plan Planes, las calles, el agua, la luz, los jóvenes que también, y solo hay una cosa así importante que le tocan, que es la fiesta de San Mauro. A día de hoy, en el pueblo de los que tenemos una edad, todavía nos acordamos del año 83, ¿vale? O sea, que aquello fue... Porque ahí a lo mejor te puede aglutinar todo. Lo importante de esa fiesta, saliera bien o mal, es que la parroquia, date cuenta que era una mujer y encima del Partido Comunista. Vamos, estamos hablando como la película de de Pepone, ahora no me acuerdo cómo se llama, Don Camón y o sea, que no hubo ningún problema por temas religiosos ni nada, al revés, hubo consonancia con la parroquia, ayuntamiento y la revista Capela, que por entonces era de Don Ramón Carande, que es príncipe de Asturias. Se unieron para hacer una fiesta, ¿vale? O sea, que eso también, de alguna manera, y ella lo dice aquí dos veces. Pero San Mauro como fiesta existe desde ella. No, No, es mucho antes, pero estaba olvidada.
estaba olvidada. Pero en el año 83 se Me cumple... estoy refiriendo a que si se vuelve a hacer fiesta como tal, dice que está ella. No. Bueno, estaba olvidada, ahí hubo ese año, después volvió otra vez a dormirse y ahora con lo de la matanza volvió otra vez a surgir. Pero vamos, como ese año ninguno. Además, eso fue un año cultural, no de matanza. Fue un año con charlas, entrevistas. Pues bueno, Las chicas jóvenes se ponían, por entonces se hacía gimnasia con los calentadores pues se pusieron los calentadores en todas las iglesias para toda la gente que vino al pueblo, le hicieron de guía, las muchachas de entonces, de jóvenes, los adolescentes, vamos, se pusieron en todas las iglesias, se abrieron todas las iglesias para el día del 15, en fin, que aquello fue sonado, ¿no? Pero claro, estamos hablando, hoy haces eso y dices, bueno, pues una fiesta más, o esto que han sacado ahí algo, pero es que estamos hablando del año 83. Pues a mí me parece interesante que lo enseñe y lo cuente todo en una sola respuesta, que yo le he dicho, te he dicho que sea breve y después yo si queréis recursos o algo, pues también lo podéis coger, ¿vale? Venga. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Lo enseño? Sí, yo te ¿Esa lo última enseño. pregunta? Sí, ¿cuál era la pregunta? Espérate que no. No, la que yo te... Por ejemplo, no pregunta como tal, sino decirme, mira, yo he encontrado entre mis cosas o entre... Vale, sí. Una revista. esta revista que sale ella y habla tal, porque si me lo explica todo lo de la infraestructura, no sé qué, no sé cuánto, da igual, te pongo este que es mejor, o sea, que me lo vas a enseñar, lo estamos viendo. Venga, pues hablamos de lo de la fiesta de San Mauro y digo, bueno, para informarme Ahora, también. la fiesta de San Mauro Y- y que también se recoge todas las cosas que ella estaba haciendo. Vale. Tanto de infraestructuras como del plan de educación Un general. juvenil. ¿Sabes? Hacemos ahí un general. Sí, venga, vamos a hacer... Espérate, voy Te he a... dicho que fueras muy corto y a lo mejor pasa yo riñendo. Me has dicho también lo de los jóvenes, también me has dicho aquí. Y lo Todo, de- todo lo que venga en la revista. Todo vale. lo de la Venga, pues me voy a situar como cronista, ¿vale? Porque como cronista voy a cortar